Bien, amigos, saludos a todos. Hoy tenemos la encomienda de representar aquí a Michel Jacín, productor general de este espacio, Síntesis Fin de Semana. Y vamos a debatir algunos temas con ustedes en compañía de nuestro colega y amigo, el licenciado Basilio Sánchez, que además es presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizado, persona experta en impuestos, y aquí somos productores los dos para sustituir o para tratar de sustituir a Michel Jacín, que está fuera del país cumpliendo compromisos familiares, personales y de negocios. Esperamos que vengan buenas cosas de ella. Saludos, Basilio. Saludos, Terrero. Agradecer primero, ¿verdad?, la compañía y un honor acompañarte y esa encomienda que don Michel nos ha dejado, pues haremos lo posible, ¿no? Porque claro ponerse los zapatos de los grandes es una tarea difícil. Hacemos lo posible. Así es. Basilio, este fin de semana nosotros tenemos que ver y dar la vuelta sobre algunos temas trascendentales e importantes en la actividad económica de la República Dominicana y también social. Y creo que lo más importante es un tema que en el diálogo nacional se incluyó entre los 13, un número fatídico, el 13, pero que esa lista ha ido bajando y nos vamos a referir a la reforma fiscal, como le quieren llamar. Hay muchos nombres en lo que la gente lo quiere modificar para que no cree un impacto inicial desde el punto de vista psicológico, pero sabemos que es ver qué hacemos con los impuestos, ver qué hacemos para recaudar más dinero como Estado y ver qué el gobierno hace con el dinero que recauda. Basilio, desde el punto de vista social, ¿qué tú crees que va a pasar? Porque el presidente ha dicho que va a ser un periplo por los principales líderes de diferentes áreas en la República Dominicana para tratar de consensuar su reforma fiscal. Mira, Terrero, el gran problema de esta discusión es el cambio de regla de juego. Fíjate que todos los gobiernos entran con, diríamos, en la línea de lo que es el pacto fiscal el cual está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. La ley 0112. Es correcto. Recuerda que al presidente Danilo Medina anunció en la entrada, pero el tiempo pasó y cuando se quiso hablar del tema ya estábamos en campaña. El presidente Luis Abinader está, diríamos, en un tiempo prudente en cuanto a tiempo de ruta de campaña, pero no tanto así en el momento, por todo lo que conocemos. Y ahora el presidente pues ha anunciado, y así el Poder Ejecutivo, diríamos los representantes del Poder Ejecutivo, que ellos van a presentar lo que es la reforma fiscal. Entonces ya tú comienzas a ver que hay sectores que ya no se sienten cómodos porque pareciera que volvemos a más de lo mismo, de hacer parches fiscales. Pero esta vez, evidentemente, hay una necesidad imperante. Todos tenemos que reconocer que la necesidad de una reforma, eso es impostergable por los recursos que el gobierno, que el Estado Dominicano necesita. Y ahora, como bien tú mencionas, ese periplo que el gobierno ha anunciado, habría que ver entonces, porque parece que va a utilizar esa estrategia de guerra, de dividir todos los equipos para atacarlo uno por uno, no sentarse en una mesa de discusión real, sino primero hacer su ruta. Ya ahí vemos algunos sectores que están reaccionando con respecto al tema, pero lo cierto es que hay una realidad, Terrero, difícil, porque la pregunta, por ejemplo, primero, nadie conoce la reforma del gobierno. Nadie la ha visto. Él no la ha terminado, le está dando todavía los últimos toques para presentarlo en la próxima semana. Entonces, fíjate que eso no nos permite, hablando de sectores, poder articular, diríamos, una visión y quizá una mesa de ayuda de poder ponderarla. Habría que ver, dentro de los temas que se están discutiendo, cuáles son los temas que en esta reforma realmente se van a tocar. Tú acabas de decir, Basilio, dos palabras que son claves. Has dicho primero que el tiempo es oportuno para hacerla porque estamos lejos de una campaña electoral. Pero también dicho, ha sido inoportuno por el momento en que estamos. O sea, claramente que la gente entiende
que nos estamos refiriendo a que estamos en un año que ha sido el que le ha seguido al peor año, un año que no existe. El 2020 no existió, aparentemente para nadie en el mundo por la pandemia del COVID-19. Pero nosotros no entendemos claro. Es verdad que el 2021 debió ser el año de la reforma. El 2021, pero el 2021 está terminando. Lo que quiere decir que lo que se pueda hacer o lo que el gobierno logre aprobar, si lo logra aprobar, será para el 2022. Y el 2022 es un año casi pre-campaña. Y entonces el efecto de esa reforma va a caer sobre nosotros, sobre todos, en ese año 21, en ese año 22 y el 23. Pero mira qué pasa. Vamos ahora a ayudar al gobierno, desde el punto de vista de imagen. El gobierno dominicano, ¿desde cuándo tiene déficit fiscal? Hace años. Y ese déficit fiscal, cada año hay que cubrirlo con préstamos, financiamientos internacionales. Tenemos dos opciones o tres opciones para cubrir el déficit. O alguien nos regala algo, que es muy difícil, o tomamos prestado, o aumentamos los impuestos. Porque bajar los gastos significativamente para evitar el déficit no es posible, no es probable. Y te pregunto, Basilio, en tu experiencia, desde el punto de vista fiscal, ¿cómo tú crees, para nosotros verlo aquí, que el gobierno pudiese convencer a la población de que la reforma fiscal es necesaria, es urgente y quizás impostergable? Mira, eso yo creo que la gran tarea que tiene el gobierno terrero es justamente esa formulación. Y aquí hay dos temas que deberíamos nosotros evaluar. Fíjate que se habla del desmonte de ciertas leyes de incentivos. Yo he conversado con algunos senadores y la opinión, por ejemplo, de los representantes del Congreso es, por ejemplo, que siempre las leyes de incentivos no salen del Congreso. O sea, llegan propuestas de otros sectores. Básicamente del Ejecutivo. Exactamente. Entonces, si alguien debe de proponer algún desmonte, es el Ejecutivo. Entonces, fíjate que ahí viene el tema de hacer el periplo, de convencer al sector empresarial y entonces... Y a los políticos. Y dentro de ese desmonte terreno, ¿a cuáles leyes le entramos? Por ejemplo, tú no te puedes ir a la zona fronteriza, no te puedes ir a zona franca, no te puedes ir a turismo. O sea, entonces hay que ver a cuál, fíjate que nos hemos estado, por ejemplo, enarbolando, por ejemplo, la última modificación a la ley, por ejemplo, de competitividad, de proindustria, para incentivar las industrias. O sea, que hay una composición que desde el punto de vista del desmonte a esos sectores va a ser un trago complicado para poderlo manejar. Ahora, fíjate que se habla de generalizar el tema del ITEVIS. Generalizar, pero no bajar. Ahí viene el tema. Entonces, parece que en los puntos de recomendación no se está contemplando el bajarlo. Se está hablando de una figura de ponerle un impuesto al ingreso. Ahí hay otra discusión, pero al final, Terrero, para poder convencer entonces, diríamos a nivel de población, la viabilidad de que los efectos van a ser efectos manejables, habría entonces que plantear una serie de compensativos para la población para que el incremento de una cosa pues no castigue la otra. Y ahí yo quisiera, por ejemplo, Terrero, aprovechar y mencionar que en la ley de presupuesto, fíjate que nosotros tenemos 9 años que la indexación del salario, o sea, por el ajuste por inflación, que lo establece creo que el artículo 327 del Código, no se ha frisado. O sea, todos los gobiernos que han hecho reformas. O sea, en 9 veces que hemos modificado, vamos a decir, 9 enmiendas, vamos a llamarle, 9 enmiendas a la ley 1192, que es la ley que es una transformación bastante interesante, y sea que un modelo, Balaguer lo hizo. Entonces ha hecho 9 modificaciones a esa ley, y en ninguna de esas se ha aplicado la indexación del salario. Así es. Salario pírrico,
ridículo y vamos a decir, como tú quieres llamarle, inmaterial. Así es. Como le llaman, Terrero, el mínimo imponible, que son 34,000 pesos al mes. El que gana 34,000 pesos, pues no paga impuestos sobre la renta. Y entonces diríamos que si la indexación promediada, acumulada, debe de andar por un 26-24%. O sea que si la aplicáramos, pudiéramos estar hablando que ese mínimo imponible pudiera llegar a 52,000 pesos, el cual es razonable. Y de hecho, cuando vemos los impactos que la pandemia produjo a los salarios, producto de toda la inflación, porque tenemos que entender que en la medida que tenemos inflación, pues esa inflación se come nuestro salario. Entonces, y eso inclusive me llamó la atención, que en el proyecto de presupuesto se pretenda dejar frisado, porque eso sería una buena señal para la reforma fiscal de parte del gobierno, o sea, como una manera de, por ejemplo, fíjate que aplaudimos el proyecto de aumento salarial y de clasificación de las empresas, porque fue una manera del gobierno comenzar a devolver, o sea, devolver lo perdido, algo de lo perdido. Aunque es una franja nada más, muy pequeña. Es pequeña, pero es una intención, y al final... Hay un grupo de gente en ese grupo. Sí, lógicamente, y si se aplica esa indexación, de hecho, habría que ver realmente cuál sería el sacrificio que el gobierno estaría haciendo, porque también esa indexación trae consigo, Terrero, otros colaterales. Por ejemplo, fíjate que nosotros tenemos una ley de incentivo de gasto educativo para las personas que tienen niños en las escuelas, los colegios y universidades y estudios. Y también ese tramo, que es un 10% del gasto, y hasta un 25%, tú tienes como oportunidad de considerar como gasto educativo. Gasto reembolsable. Exacto. Sin embargo, también ese se queda frisado producto de eso. Yo creo que es un buen elemento que el gobierno debería de evaluar para correr esa indexación y que sea un incentivo para poder convencer a la población. No, y esto tiene un efecto dominó, porque si la exención está, diríamos, hasta 54,000 pesos, quiere decir que todo el que gane hasta ahí no va a pagar impuestos. Pero todo el que gane más de ahí, hay que rebajarle ese porcentaje. Correcto. Pero lo va a gastar. O sea, claro. Fíjate que la economía, el ciclo de economía no falla. O sea, ¿por qué hay que incentivar la producción? ¿Por qué hay que incentivar la capacidad productiva? O sea, porque la gente lo gasta. Entonces, el consumismo. Claro que sí. Entonces, hay un elemento también, Terrero, que es otro tema que está en discusión, y es el tema de los $200 por las compras por internet. Fíjate que lo están incluyendo. Está sonando ese tema, y eso pudiera ser un elemento distorsionador en cuanto a lo atractivo o no para la población, porque recuerda que este tema ha sido un tema discutido en una clase, diríamos, de comercio, donde ha entendido que le afecta la competitividad por la brecha que hay en esas compras libre, ¿verdad?, de esa carga. Pero era como tú decías, hay que ver cuál es la receta que el gobierno va a presentar, porque para que sea convincente entre un sector y otro, y la población, tiene que generar equilibrio. Ahora, visto la necesidad que el gobierno tiene, Terrero, generar equilibrio va a ser una tarea muy compleja. Pero yo lo que no entiendo es algo, Basilio. El gobierno ya sometió el proyecto de presupuesto para el 2022. No tiene una reforma ni consensuada ni posible ahora mismo. Ahora no hay nada que tú puedas definir. Sin embargo, ese proyecto incluye en un artículo que hay una reforma. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno pudiese estar pensando que le va a ser fácil hacer eso? Yo pienso que al gobierno hay que ayudarlo. Fíjate que estamos diciendo, sabemos que hay un problema y que él necesita recursos. Y que el tema de la pandemia le ha costado muchísimo al gobierno. Podemos decir que si compraron vacunas de más, la gente puede decir lo que quiera, pero el gobierno hizo lo que tenía que hacer. La única vacuna que habían disponible en el mercado era la Sinovac. Le guste a una gente, no le guste, Sinovac. Y se aplicaron 2 dosis de Sinovac para la gente que quería, lamentablemente no la población posible, que debe ser más o menos un 70% de la población, para cubrir una meta, pero eso fue lo que apareció. Y después aparecieron Pfizer,
como tercera dosis. Todos los que se están muriendo, cuando están en la sala de ¿cómo se llama eso? La UCI. Sí, la UCI. Ahí quieren que lo vacunen. Pero ya no hay tiempo. No hay tiempo. Y no es aquí nada más, ¿eh? En Estados Unidos va a ser lo mismo. Y hace poco se murió un médico, amigo mío, un hermano de un amigo mío. El médico en Estados Unidos. ¿Y de qué murió? De COVID. ¿Qué pasó? No, él decía que no se iba a vacunar. Entonces, realmente es un problema. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno esté pensando que ese presupuesto que está sometiendo va a descansar en una reforma? Pero por eso, Terrero, fíjate que el gobierno ahora cambió de estrategia y su aspiración es tener la reforma antes del presupuesto. O sea, por lo que tú planteas, o sea, porque anticipó la aprobación de la reforma antes del presupuesto. Y yo entiendo que realmente tiene que ser así, o sea, porque el presupuesto tendrá que ir en función de la proyección que tú entiendes que va a recibir en un acomodo a esa ley de recaudación. Y yo creo, Terrero, que realmente los números, por ejemplo, que dan los organismos multilaterales de crecimiento de la economía, le dan una buena señal al gobierno para poder manejar las variables. Mira, la reforma sabemos que es necesaria, lo hemos dicho en estos 15 minutos que hemos estado hablando, y lamentable es que el componente político no se puede obviar. Y todos los dirigentes políticos de la oposición siempre dicen lo mismo. No, yo no apruebo nada que vaya a afectar a la población. Siempre, los que están en la oposición, y cuando eso están en el poder, entienden que sí es necesario afectar a la población. Es un tema bastante difícil, por eso es que hay que ver de qué punto se puede lograr un consenso, porque hay que dar para recibir. Y quizás ese intercambio de cosas es lo que hace posible que las cosas sucedan. Y siempre así, excepto que ahora estamos en un momento mucho más complicado por la pandemia. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos aquí con Síntesis Fin de Semana.